Mi nombre es Janet Pérez Muñoz y hoy les voy a hablar sobre la Guerra Fría. El primer tema es el mundo bipolar y la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Se le dio nombre de la Guerra Fría a la tensión que hubo entre los países del bloque comunistas liberados por la Unión Soviética y los países del bloque capitalistas liberados por los Estados Unidos, que inició en el año de 1947 luego de la finalidad la Segunda Guerra Mundial. En 1939 a 1945, ya que ambas potencias fueron las grandes vencedoras. La llamada Guerra Fría se extendió hasta el año 1991. Fue una tensión en diversos aspectos, por ejemplo, en lo ideológico, lo político, lo económico, lo social, lo cultural, lo militar y lo deportivo. Algunas de las características de la Guerra Fría son: durante este periodo de tiempo, 1947 a 1991, las potencias no se enfrentaron directamente en un conflicto armado, sino diplomáticamente invadieron a los países del tercer mundo, como lo hicieron los soviéticos en 1980 con Afganistán y los estadounidenses en 1964 con Vietnam. Otra de las características de la Guerra Fría fue: la guerra se caracterizó por conflictos localizados de los países del tercer mundo, con envío de armas a los países y de militares para entrenar a las tropas locales en Corea, Vietnam, Berlín, sur de este de Asia, cercano y lejano Oriente, África, América Latina y el Medio Oriente. Estos son algunos ejemplos de conflicto durante la Guerra Fría. Crisis en Berlín. Los soviéticos exigieron a las tropas de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos que se retiraran de Berlín por encontrarse la ciudad bajo ocupación soviética. Estos se negaron y los soviéticos bloquearon las comunicaciones durante un espacio de un año. Otro ejemplo de conflicto fue la Guerra de Corea en 1954 a 1953. El conflicto surge cuando, después de la finalidad de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética se reparten la península de Corea, que estuvo bajo control japonés. La división se estableció en torno al paralelo de 800 grados, con Corea del Norte bajo influencia soviética, mientras que Corea del Sur bajo influencia estadounidense. Otro tema de la Guerra Fría también fue los procesos de descolonización en Asia y África. El concepto de descolonización surge en el discurso oficial al concluir la Segunda Guerra y se refería al proceso para acabar con el imperialismo europeo. La descolonización se dio entre 1944 y 1979. China, aunque como tal nunca estuvo colonizada, Alemania, Francia, Inglaterra colonizaron económicamente a China hasta 1947, cuando Mao Tse-tung proclamó la República Popular en China. África. Los primeros movimientos de la independencia se dieron entre 1956 y 1962. Ghana, 1957, Nigeria, Somalia, Sierra Leona, Tanganica, 1960. El norte de África estaba más unificado y se independizaron. Egipto, 1932, Argelia, 1962, Angola, 1960. Se utilizó a partir de 1956 para definir a los países que se caracterizaban por una economía en la producción agrícola, bajo niveles educativos, alta natalidad y escasa tecnológica. El siguiente tema es el fin de la Guerra Fría, los impactos de la modernización, migración y el crecimiento demográfico entre 1950 y 1980. En aquel entonces la población apenas ascendía los 3 millones de habitantes. 10 años de una ciudad en continua transformación, nuevos edificios, la moda y las calles plagadas del movimiento urbano que apenas empezaba. En 1956 se inauguró la torre más alta de América Latina, o Torre Latinoamérica. 1958, Adolfo López Mateos se vuelve presidente en 1980. Esta caracterizó por cambios económicos, políticos y sociales en México que hicieron un descontento social en el país. El último tema fue crisis de los misiles. ¿Qué fue la crisis de los misiles? La crisis de los misiles, también llamada como crisis de octubre o crisis del Caribe, fue un conflicto entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba, que tuvo lugar en 1962. Los personajes principales fueron Nikita, Fidel, Castro y John. Los países que participaron se dividieron en dos bloques, que fue la OTAN, y estos consistían en Estados Unidos, Bélgica, Noruega, Canadá,
Países Bajos, Dinamarca, Portugal, Islandia, Francia, Luxemburgo, Reino Unido y Italia. El otro bloque se llamó Pacto de la Varsovia y que consistía en la Unión Soviética, Albania, República Democrática Alemana, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania. Y eso es todo, muchas gracias.